Muy bien, mi nombre es Fernando Bautista, para quien no me conoce, soy parte de los hermanos que servimos aquí en la iglesia, junto con el pastor del grupo de liderazgo, y es un placer el poder, pues, llevar esta palabra, un placer inmerecido, el poder compartir la palabra el día de hoy, este mensaje, que el Señor nos use para poder llevar su palabra. Muy bien, hermanos. Bueno, pues voy a usar, voy a usar el inalámbrico. Muy bien. ¿Ya se escucha? Perfecto. Muy bien. Pues el día de hoy la prédica, el nombre de esta prédica es Eres de influencia, basada en Proverbios 1:10, ¿sí? Y hermanos, ¿quién de aquí cuenta o tiene cuenta en alguna red social? Facebook, Instagram, todos, Twitter, ya no es Twitter, ¿verdad? Ahora es X, YouTube, Snapchat, no les digo Tinder, porque no vayan a levantar la mano, pues casi todos tenemos cuenta, usuarios en alguna red social, somos usuarios de alguna red social, ¿sí? Vivimos en la era digital, en la era de la tecnología, ¿sí? Y pues no podemos, pues en cierta forma, no ser influenciados por la tecnología, por la era digital. Todos tenemos alguna cuenta, ¿sí? Y recuerdan hace tiempo, hermanos, cuando les preguntaban, pues ahora ya no tan jóvenes, los de la generación X, ¿sí? Los millennials son los nacidos entre el 80 y el 90. Los nacidos antes del 80 son llamados generación X, ¿sí? Y los hermanos con más sabiduría, pues baby boomers, ¿no? ¿Sí? Cuando les preguntaban que qué querían estudiar, a qué se querían dedicar cuando fuesen grandes, ¿no? ¿Qué profesión querían ejercer? ¿Cuáles eran las respuestas? Pues quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, quiero ser maestro, quiero ser arquitecto, director de una empresa, hasta futbolistas. Algunos, yo recuerdo amigos en la infancia que decían, pues yo quiero servir en la iglesia, ¿no? En ese tiempo íbamos a la iglesia tradicional y alguno quería ser, pues, monaguillo, ¿no? En ese tiempo. Algunos, pues, seguir con el oficio de sus papás, un buen carpintero, un buen mecánico, un buen pintor, ¿sí? Esas eran las respuestas que se daban en ese tiempo. Ahora, si usted le pregunta a los jóvenes de la generación Z, los jóvenes de la generación Z son los nacidos entre el 97 y el 2000, más o menos, 2012 más o menos, perdón. Jóvenes entre 13 y 26 años, ¿sí? Algunos adolescentes, jóvenes, generación Z. Si les preguntan qué quieren ser, la respuesta será, quiero ser influencer, ¿no? Influencer, es una palabra que está de moda. Yo quiero ser influencer. ¿Por qué? Pues para tener influencia sobre otros, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos recibiendo influencia de otras personas. En la actualidad, aproximadamente 3 de cada 5 personas de la generación Z dijeron que se convertirían en personas influyentes si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Lo que se mantiene sin cambios prácticamente con respecto al 59% de una encuesta que se hizo en el 2019, de acuerdo a una investigación del último manual de estrategias para influencers de Morning Consult. Entonces, pues la palabra influencer está de moda, ¿sí? Alguna persona famosa que seguimos. Entonces, ¿todos sabemos qué es un influencer? Pues creo que sí. Esta palabra influencer encuentra referencia
desde el año 1664. Obviamente no como influencer, porque no existían las redes sociales, no existía el internet. Y encuentra referencia en el filósofo inglés Henry Moore, quien describe a una figura de poder en el ámbito religioso. En su libro, Una modesta investigación sobre el misterio de la iniquidad, de 1664. ¿Cómo lo define la Real Academia? Influencer es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Es decir, un influencer es aquella persona que crea tendencia, que es capaz de orientar a otros que le siguen en las redes sociales. Es decir, que es influyente. Es una persona activa en redes sociales que por su estilo de vida, valores o creencias ejerce un influjo directo en un cierto número de seguidores o de suscriptores. Entonces, para ser honestos, hermanos, ¿cuántos de nosotros seguimos pues alguna persona, alguna empresa, algún canal de noticias? Todos seguimos a alguien en las redes, ¿sí? En nuestras redes sociales, en la televisión, inclusive usted pues sigue un noticiero que siempre pone ese noticiero, ¿no? Entonces las hermanas pueden decir, pues yo sigo un canal de belleza, un canal de arreglos en casa, un canal de cocina, un canal de educación, varios seguimos muchas cosas, ¿no? Personalmente, pues yo sigo pues viajeros, me gustan mucho las personas que muestran lugares que andan viajando por diferentes partes del mundo. Sigo canales de noticias, canales de deportes, a mi equipo de fútbol lo sigo también en las redes, comentaristas, algunas iglesias, algunos pastores, ¿sí? ¿Quién de aquí en su red, en Instagram, sigue a Unifam Campanario? 1, 2, 3, muy pocos, hermanos, ¿sí? Hay que seguirlos. ¿A Cenbimex? Ana Margarita, pues obviamente, ¿sí? Cenbimex es el seminario, deberíamos de seguirlos. Ahí están los anuncios, las prédicas, las reflexiones que se dan en la semana, algunos anuncios. Entonces, tal vez la mayoría coincidamos a quienes seguimos, ¿no? Y nos deberíamos de preguntar, ¿es bueno o malo? Pues cada uno tendrá su respuesta, dependiendo si está siendo influenciado negativamente o de manera positiva, ¿sí? Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos siguiendo y si estamos siendo influenciados o no, ¿sí? Entonces, lo que es un hecho es que las personas a quienes seguimos, con quienes nos relacionamos, influyen en nosotros para bien o para mal, ¿sí? Y de la misma forma, cada uno de nosotros ejercemos influencia en la vida de otros, para bien o para mal. Tendríamos que hacernos la pregunta entonces, ¿qué tipo de influencia hemos estado recibiendo, estamos recibiendo o estamos dando? ¿Es una influencia negativa o una influencia positiva? ¿Una influencia bíblica o una influencia del mundo? Entonces, el propósito, hermanos, de esta prédica el día de hoy es que cada uno de nosotros analicemos si estamos siendo de influencia o si estamos siendo influenciados por otros, ¿sí? Si somos de influencia para otros o si estamos siendo influenciados por todas las redes, por la presión social, la presión cultural, ¿sí? Por la era digital. Pero ¿saben que el tipo de influencia que estamos recibiendo de inmediato la damos a notar? Es decir, dependiendo de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que vemos, de la influencia que recibamos, es que empezamos a actuar
a modificar comportamientos, a modificar pensamientos, a opinar sobre cosas que antes ni opinábamos, ¿no? A irnos influyendo por todo lo que recibimos, a intentar convencer a otros sobre algún tema del que estamos siendo influenciados, ¿no? Entonces, hay varios refranes, dichos populares, muy sabios. Dicen, el que con lobo se acuesta, a aullar se enseña. Todos lo sabemos, ¿no? Y un dicho también muy popular, en el Quijote de la Mancha, ahí en el capítulo 10 del año 1615, ahí Sancho Panza, en la cabalgata con el Quijote, le dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? La influencia que recibamos, luego la vamos a dar a notar. ¿Sí, hermanos? Y la influencia está en todos lados, principalmente pues ahora en las redes, en la era digital. Antes era la televisión, ahorita gradualmente la televisión se ha dejado de utilizar, pero aún así, la televisión, la escuela, el trabajo, las empresas, pues las empresas tienen que adherirse a algunos programas que son influencia, obviamente pues no bíblicos, en la calle, compañeros. Entonces, ¿qué está pasando? Pues estamos padeciendo una crisis, hermanos, siendo capturados por las pantallas, por el celular, por el iPad. Y aquí mi esposa me está viendo fijamente porque me está llegando a mí esta predicación. Por las pantallas, ¿sí? ¿Saben cuántas veces desbloqueamos el celular al día? 150 veces. 150 veces le damos desbloquear, ¿no? Bueno, ya le puso aquí el código. Es decir, cada 6 minutos del tiempo que estamos despiertos, ¿sí? Y obviamente esto es para los adolescentes, los jóvenes, pero también para nosotros, millennials, generación X, porque padecemos de lo mismo. Estamos en una crisis capturados por las pantallas. Y esto no es una casualidad. Lo que está pasando con la tecnología no es una casualidad. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, en California, donde están pues las mejores compañías de tecnología del mundo. Allí tiene su sede el laboratorio de tecnología persuasiva. Ya sabrán cuál es su propósito: persuadir, ¿sí? Entonces, donde pues investigadores brillantes trabajan para cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que hacemos, lo que pensamos, lo que buscamos, intentar persuadirnos. Y esto no es de la noche a la mañana, hermanos. La persuasión puede llevar meses, años, pero con la era digital, con los registros que tenemos online de todo lo que hacemos, aprovechan para manipular el comportamiento, ¿sí? Porque alguien puede decir, ah, caray, ¿cómo supo Instagram que ando buscando un carro, ¿no? O que me iba a comprar un corte de carne. Es pues esa manipulación, ¿sí? Esos datos que usan las empresas. Entonces, aprovechan para manipular. Así nació el hackeo de nuestra atención. Y no es gratis. O sea, el que tengamos una cuenta en Instagram, en YouTube para ver videos, música, para tener un correo en Gmail, una red social, no es gratis, hermanos. Pensamos que es gratis, dicen, yo no pago nada, ¿no? Salvo que contrate YouTube Premium para evitarme los anuncios, pero no es gratis. Las empresas están ganando por el tiempo en el que estemos conectados, ¿sí? Por cada like que demos, por cada suscripción que hagamos, las empresas, los influencers están ganando. Entonces, nada es gratis en la vida. Cada tiempo que estemos conectados es ganancia para las empresas.
y lo que buscan es distraerte de lo que estés realizando para que estemos más tiempo en la red. Una área de manipulación principal es la autoestima. Buscar mostrar algo que no somos o estar anhelando algo que quisiéramos ser. ¿Sí? Falsos ideales. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Se va tras los ídolos. Entonces, la decisión de quién seguimos y qué mostramos es clave. Un blanco especialmente atractivo y que resulta relativamente más fácil de manipulación son los adolescentes. Por eso no los dejamos ir hoy a su clase. Este mensaje es para todos, hermanos, pero pues los adolescentes es un blanco más fácil para estas empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué resulta más fácil la manipulación? Donde la manipulación de la autoestima encuentra el terreno más fértil. Pero el problema no inicia ya a los 12 años, a los 10 años. El problema inicia mucho antes, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud recomienda que un niño de 2 años o menor no vea ni un segundo las pantallas. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Obviamente, pues sucede todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque el promedio diario de un niño viendo la pantalla es de 2.5 horas, ¿sí? Y ese proceso de crecimiento cognitivo, de desarrollo, que lo tiene que hacer el padre, la madre, pues ha sido sustituido por el chupón electrónico. Son datos duros, pero porque a todos nos sirven y es un llamado para todos, hermanos. Entonces, 1/3 de los bebés antes de caminar ya han tenido contacto con pantallas. Entonces, el uso y la manipulación y el hackeo de nuestra atención se sigue desarrollando. Se le llama neuromarketing. Van a decir, entonces, hermano, ¿qué hacemos? ¿Aventamos el iPad? ¿Aventamos el celular? No. ¿Dejamos la tecnología? No estamos diciendo eso. Sino el ser sabios, no siendo influenciados, engañados. Podemos aprovechar los beneficios de la tecnología, pero no quedando atrapados en ella, ¿sí? Es un llamado para todo, para todos, hermanos, y más de lo que estamos recibiendo como influencia. Las malas influencias dañan nuestro comportamiento. ¿Cuántas personas no sabemos que debido a una mala influencia, pues han perdido todo? Casa, familia, salud. Famosos rockeros que han quedado pues ahí muertos en un exceso de droga, ¿no? ¿Cuántos no conocemos? Va a decir, hermano, bueno, pues nosotros no somos ni famosos ni millonarios, entonces no nos toca, ¿no? Pues no, hermanos. Primera de Corintios 15:36 dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas influencias corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. El compañero de necios será destruido, ¿sí? Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Eso es invariable, hermanos. Te juntas con una persona necia, alguien que te da un mal consejo y vas a terminar mal, ¿sí? Hay muchos ejemplos. A lo mejor en nuestra familia cercanos conocemos. Entonces, Proverbios 13:20 así lo dice. Las malas decisiones con compañeros, con amigos, nos pueden llevar a
la muerte. Dice aquí, a un desgaste de la virtud moral. Y vemos muchos ejemplos en la palabra. Vamos a ver algunos testimonios de las malas influencias. Acompáñame por favor a 2 de Samuel 13, por favor. Es mejor traer su Biblia porque pues alguien puede decir yo uso la YouVersion, pero a lo mejor le llega un TikTok y ya la aplicación de YouVersion ya ni se acuerda de ella, ¿no? Por estar leyendo el TikTok. Entonces, vamos a leer aquí la mala influencia de Jonadab sobre Amnón y Tamar, hijos del rey David. ¿Cómo afectó esa influencia negativa de Jonadab, amigo de Amnón? 2 de Samuel 13, vamos a leer del versículo 1 al 16 para ver los resultados de esas malas influencias. 2 de Samuel 13. Lo leo, hermanos. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Y el 6 dice que Amnón hizo lo que Jonadab le aconsejó, ¿no? Se acostó y fingió estar enfermo para que Tamar fuera a verlo. Jonadab dice aquí la palabra que es amigo de Amnón. Entonces, un amigo puede aconsejarnos hacer este tipo de cosas, pues sí, aquí está, ¿no? Jonadab era primo hermano de Amnón. Jonadab era hijo de Simea. Simea era hermano de David, ¿sí? El tercer hijo de Jese. Por lo tanto, era su primo hermano. Y decía amigo íntimo, ¿no? Bueno, dice amigo, algunos dicen que es íntimo de Amnón. Jonadab aparece como consejero de la familia aquí en esta porción de 2 de Samuel 13 en 2 ocasiones. Aquí en los versículos 3 al 5, aconsejando al príncipe Amnón, y después en los versículos 30 al 37, aconsejando al mismísimo rey David, ¿sí? Y después Jonadab desaparece del mapa, desaparece de la Biblia. Muchos amigos que pensamos que son amigos nos pueden influenciar a hacer algo negativo y después desaparecer, ¿sí? Entonces, y alguien pudiera pensar o decir: bueno, no fue culpa de Jonadab, él no lo forzó a que hiciera lo que hizo con Tamar. Y decir, pues fue un consejo inocente, porque vio que su amigo estaba desanimado y lo quiso hacer sentir mejor, ¿no? Jonadab no tenía la intención de hacerle daño a la joven y no tenía idea de que Amnón la iba a violar. Alguien puede decir, pues la culpa no era de Jonadab, sino de Amnón, y posteriormente de David, porque no corrigió a su hijo. Capítulos antes, el mismo rey David había sido confrontado por Natán por su pecado. Entonces, o que fuese un consejo calculado de parte de Jonadab, ¿sí? Jonadab, que aconseja a Amnón a fingir estar enfermo y engañar a su padre, ya en sí es un acto vergonzoso en sí mismo. Pero Jonadab, que conoce el corazón también de David y la debilidad por sus hijos, pues está seguro de que David no le iba a
negar la petición al enfermo Amnón, ¿no? Haciéndose pasar por enfermo. O que el consejo de ese amigo fuera maquiavélico, ¿sí? Que el plan de Jonadab aliviara brevemente la angustia de Amnón, pero que condujera a la violación, ¿sí? Y que Tamar describió como un acto vil, que reveló a Amnón como uno de los peores sinvergüenzas de Israel. Entonces, un amigo, jóvenes, también para nosotros, puede llegar a influirte de una manera tan negativa que, lejos de meterte en dificultades, puedas caer en algo más grave. Y esto no es un amigo, no puede llamarse amigo. Y van a decir, hermano, creo que está exagerando con el ejemplo, ¿no? Pues ya sabemos nosotros que no vamos a proceder como Amnón, pero ¿cuántas veces permitimos ser influenciados por otras personas que consideramos amistades? ¿Y cuántos pudieran pasar tal vez por lo siguiente? El esposo inconverso que le dice a la hermana, pues ¿para qué vas cada domingo a la iglesia? Con una vez que vayas al mes o 2 veces es suficiente. ¿Para qué quieren que vayas todas cada 8 días, no? Si el marido inconverso no le prohíbe el estar aquí, hermana, usted sea fiel con el Señor. O ¿para qué vamos al culto? Mejor lo vemos por Facebook en la tarde, o en la semana lo pasan por YouTube, más cómodos, ahí en el sillón, con un café, ¿no? Porque las sillas de plástico están bien incómodas, ¿no? Yo nomás veo que se están volteando de un lado para otro. Y si hace calor como ahorita, pues se empiezan a dormir. Mejor, pues no vayamos, lo vemos en la semana. Pues nunca lo pusieron, ¿no? En la semana. Cuidado, hermanos, ¿no? Si alguien sigue algún coach motivacional, ¿sí? Alguna página de motivación, pues va a recibir influencia. Frases como: define tú mismo el propósito o misión en la vida, ¿sí? ¿Por qué permites que la palabra defina el propósito en tu vida? Cuando tú eres el dueño de tu propio destino. Todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos. Piensa positivamente. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Cuidado de estas influencias. ¿Por qué? Porque la mayoría están fundamentadas en el humanismo, en el yo puedo, ¿sí? En el no necesito de Dios. Hay frases motivacionales que ciertamente nos ayudan a ser más disciplinados, a tener a lo mejor pues algún hábito, ¿no? Pero si solamente recibimos influencia motivacional de algún coach, justamente nuestra influencia va a ser en el yo, en el humanismo. Algún compañero de trabajo puede decirte, pues no pasa nada si sales con ella. Es solo una cita. Mientras tú estés firme de que no hay nada en serio, adelante. Cuidado con ese tipo de influencias, de ese tipo de consejos. Cambiamos también por la presión social, por la presión cultural, hermanos. El día de ayer se llevó a cabo la marcha, ¿no? Este mes, más que todo el año, la influencia sobre el tema de la diversidad, que ha sido distorsionado, llamándose Mes del Orgullo, está por todos lados. Ayer en los noticieros, pues casi muchos cubrían esta marcha, ¿no? En la red, las empresas, no se diga, las empresas pues tienen que adherirse a este tipo de movimientos, algunas, pues justamente pues para no meterse en problemas, ¿no? Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos, sabios, hermanos, pero la influencia en la calle, en la TV, recibiendo mensajes de varias fuentes, de personas influyentes, pueden
tener repercusión en nosotros si no estamos bien cimentados en la fe, en lo que la palabra enseña, hermanos. Este tipo de influencia pudiera afectar nuestra opinión sobre el tema. Ciertamente debemos respetar, y como la palabra nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues amarlos, respetarlos, ¿sí? Pero de ninguna forma podemos aplaudirlo, promoverlo o estar de acuerdo. La palabra es muy clara, hermanos. Y pues los jóvenes reciben mucha influencia sobre este tema y sobre muchos otros. Jóvenes, en la escuela alguien les puede decir, pues hoy no entremos a clases, lo clásico, ¿no? De años tras años tras años. Hoy no entremos a clases, vamos a otro lado y tal vez no pase nada, pero puede ocurrir una desgracia, ¿sí? Que la lancha del Chapultepec se voltee, ¿no? Entonces, un tema sensible para los jóvenes. Pues si todo el mundo tiene tatuajes, es una forma de expresión, es un arte, una forma de manifestarte. Es más, yo he visto que en tu iglesia algunos tienen tatuajes. Creo que hasta el pastor tiene tatuajes. ¿Por qué no te haces uno? Cuidado con este tipo de influencia, ¿sí? Es un tema sensible, hermanos. ¿Por qué tú no te haces un tatuaje? Debemos estar fundamentados en la palabra, hermanos. No deberías de permitir que tus papás te digan lo que debes hacer. Ya tienes casi 18 años, ya puedes tomar decisiones por ti mismo. Ya no estudies, consigue un trabajo y te puedes independizar de tus papás. Ya no depender de ellos. Son influencias negativas, ¿sí? Manipulación, distracción que nos lleva a ser influenciados. Vamos por, ¿cómo le llaman? Vamos por un azulito, no pasa nada, todos lo toman, ¿no? Mira, los jóvenes sí saben, ¿sí? Es una bebida que está de moda. Cuidado, hermanos, cuidado, jóvenes. Entonces, no permitamos ser influenciados de manera negativa. Voy a pedir a los jóvenes si se pueden poner de pie, por favor, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Algunos se quieren poner de pie, pero ya no están tan jóvenes. Jóvenes, ¿se pueden poner de pie? Muy bien. Sí, jóvenes, ahí hay varios, no se quieren levantar. Jóvenes. Muy bien. Si está tu papá, tu mamá a tu lado, le va a pedir que se levanten también, por favor, y que les lean esto que le leyó Salomón a sus hijos. ¿Sí? Vamos a leérselo a estos jóvenes. Al final, nuestro Padre Dios también nos habla como a hijos. Dice Proverbios 1:10. Leámoslo. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si te quieren engatusar, si te quieren seducir, dales la espalda. Si te quieren engañar, no vayas con ellos. Eso es pues lo que Salomón le estaba diciendo a su hijo. Gracias. Y que debemos decirle a nuestros hijos siempre. No te dejes engañar, no consientas, dales la espalda. Salomón le advirtió a su hijo sobre el peligro de una mala compañía. Hay amigos que revelan claramente que su propósito es hacer pues el mal, hacer caer al amigo. Entonces, la guía del padre aquí de Salomón fue simple y clara, hermanos. Aléjate del malvado y de todas sus conspiraciones, porque sus pies corren hacia el mal. Ahí mismo en Proverbios 1:15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas,
porque sus pies corren hacia el mal y los presurosos a derramar sangre. Entonces, no consientas. Nadie puede forzarte a hacer lo que no quieres hacer. No pueden hacerte daño a menos que tu voluntad se una a la de ellos. Ni siquiera el mismo enemigo, Satanás, puede inducir a un hombre al pecado hasta que consienta o acepte. Entonces, no consientan. Y es un llamado para todos, particularmente a los jóvenes, adolescentes, pero un llamado para todos. ¿Sí? Trágicamente, la compañía de pecadores que rodeaba a Salomón, en la forma de sus esposas, dadas a la idolatría, se convirtió en una trampa en la que él mismo fue atrapado. La ganancia que te prometen los malvados nunca se va a poder cumplir. ¿Sí, hermanos? Entonces, hay personas que pueden llamarse amigo, compañero, pero si te sacan de los principios y mandamientos de Dios, podrán estar guiándote fácilmente a la muerte. Entonces, ahora sí, para los chicos de la generación Z, ¿no? ¿Quieren ser influencers? Sí, sí, todos debemos ser influencers, todos debemos influenciar a otros, hermanos. Ese es el llamado. Fuimos hechos para una misión, ser de influencia, de impacto a otros. Ese es el llamado que todos tenemos. Que los que influenciemos seamos nosotros y no que nosotros seamos influenciados por el mundo. Y esto aplica a todos, millennials, generación X. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 20:21 dijo: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Hemos sido llamados para ser sal de esta tierra, luz del mundo, hermanos. Ese es el llamado, ¿sí? Mateo 5, del 13 al 16. Sal de esta tierra, influenciar a otros. Ese es el llamado a influir en otros. Llamados para ir allá afuera, porque aquí la mayoría somos ya creyentes. La sal de la tierra y la luz del mundo es para allá afuera, ¿sí? Esa es la misión que tenemos, el llamado. Allá afuera, hermanos. Brillar en nuestro círculo de influencia. Dios nos ha dado un mensaje para compartir. A dejar de lado la comodidad de solamente, pues, ser influenciados, pues, dándole hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Bueno, antes era scroll, ahora con el dedo, ¿no? Dejar esa comodidad y estar dispuestos a ser de influencia, a ser de impacto a otros con un solo propósito, para la gloria de Dios. D.L. Moody solía decir: si Dios es tu socio, planea en grande, sí puedes influenciar a otros, hermanos. Tu luz puede brillar cuando no se oculta, cuando hay oscuridad, y allá afuera hay oscuridad, hermanos. Ayudar a otros a ir a Cristo. Ezequiel 3:18 es un versículo muy fuerte para cada uno de nosotros. Dice: si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa del pecado, de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Quizás tú seas el único cristiano que conozcan esas personas, tus amigos. Y tu misión es hablarles de Jesús. Ya iba a decir como en el 007, ¿no? Y tu misión, si decides aceptarla, pero no es opcional, es hablarles de Jesús. ¿Por qué? Porque allá afuera no creen en Dios, no les interesa, mucho menos pues van a leer la Biblia. Entonces debemos ser influencia nosotros para un cambio radical y que puedan
iniciar a pensar bíblicamente, hermanos. Ciertamente la influencia del mundo es muy fuerte, ¿sí? Y este mes ni se diga, ¿no? Y alguien diga, hermano Fernando, pero es que a mí no se me da eso de ser influencer, ni de estar hablando, ni nada. ¿Cómo puedo influir a otros? Pues tu vida, la vida de la iglesia, debe ser atractiva para aquellas personas fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque ven el cómo vives, el cómo te comportas, y ese es un testimonio que puede influir en la vida de estas personas para acercarse. No tienes que hablarles, tal vez. La promesa es que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, hablará por nosotros. Pero si aún así dices, yo no puedo, yo me bloqueo cuando estoy frente a alguien, con tu testimonio de vida, con tu forma de vivir. Esa es una forma de influenciar, de que sea atractivo para otras personas el saber por qué te comportas así. De esta forma puedes influenciar a otras personas, en lugar de dejarse influenciar ante las presiones sociales y culturales. La iglesia debe transformarse en una fuerza de presión positiva, hermanos. Ser ese antagónico a la presión cultural y social que vemos todos los días. ¿Sí? Hombres y mujeres que estén convencidos que con Cristo nada es imposible, hermanos. Pero cuando actuamos de manera distinta a los principios que proclamamos seguir, pues perdemos nuestra influencia, ¿sí? No va a ser de influencia. Ejemplos de personas de influencia, pues vamos ahí a Daniel. Hay muchos personajes bíblicos, hermanos, que influenciaron de manera positiva. Josué, uno de ellos, fue parte de los 12 espías, ¿sí?, que fueron a tierra de Canaán, pero él y Caleb dieron pues el informe correcto, pero los otros 10 espías influyeron de manera negativa para que en ese momento no fueran a Canaán, porque había gigantes y no podían derrotarles. Alguien podía haber dicho, bueno, pues no sirvo para ser de influencia. Josué pudo decir, no sirvo como influencer. No me creyeron, ¿no? Pero quiso Josué seguir firme, obediente, aprendiendo de Moisés, ¿sí? Y en su momento Josué fue de influencia para esas 12 tribus que entraron a Canaán. Fue un estratega militar que estuvo de victoria en victoria. Él influyó. Y vamos al ejemplo clásico de Daniel, hermanos. Daniel, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 5. Recuerden, Daniel tenía alrededor de 15 años, es decir, que si ahora estuviera Daniel fuera de la generación Z, ¿no? ¿Sí? Un joven, también decían que era apuesto, ¿sí? Un joven muy, muy inteligente. Recuerden, Nabucodonosor llevó al pueblo, bueno, a las 2 tribus, al exilio, a Babilonia, ¿sí?, en el año 605, ¿sí? Y él ordenó llevar a 4 jóvenes que fueran, pues, muy inteligentes. Dice, voy a leer a partir del 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey, habla de Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para
cada día y de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y dentro de estos 4 jóvenes estaba Daniel, ¿sí? ¿Para qué lo llevó? Pues para adoctrinarlos en la cultura babilónica, ¿sí? En esa cultura impía, ¿sí? Jóvenes muy inteligentes, pero para cambiarles el chip, para influenciarlos, quitarles esa influencia que tenían de su cultura hebrea, caldea, ¿sí? Y cambiarles el pensamiento por el pensamiento babilónico. Para eso los querían. Pero Daniel fue un ejemplo excelente de cómo no ser influenciado y cómo ser, por el contrario, de influencia. ¿Sí? ¿Qué dice ahí mismo en 1:8? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No quiso comerse un buen filete, ¿no? Ni tomar vino, vivir con verduras, ¿sí? En la mañana decíamos, desde ahí viene los veganos, no es cierto. Pues él decidió no contaminarse, no dejarse influenciar, hermanos. Propuso en su corazón no contaminarse. Y vemos la respuesta del Señor. Él terminó siendo de influencia para el mismísimo rey Nabucodonosor. Produjeron un cambio en el corazón del monarca. Ahí en 2:46 dice, ahí mismo en Daniel, dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Entonces, un ejemplo claro de cómo Daniel defendió su fe y fue de influencia ante tremenda presión que tenía Daniel. Una presión fuerte, social, inclusive de muerte, pero él no vaciló y él fue de influencia. Ese es el llamado también para nosotros. Obviamente hay mucha presión, hermanos, en todos lados, ¿sí? Con nuestros amigos, los compañeros, pero debemos resistir y ser de influencia nosotros. Entre miles de jóvenes que llegaron allí a Babilonia, después del año 605, pues 20 años estuvo la nación todavía como nación, pero en el año 586 fue destruido Jerusalén, y ahí se quedó Daniel, ¿sí? Y Daniel fue de gran impacto, al igual que Ezequiel. Entonces, alguien dijera, bueno, hermano, pero son relatos bíblicos, ¿no? El día de hoy sigue habiendo personas de influencia positiva para nosotros. Padres, hermanos, compañeros en la fe, hermanos en la fe, perdón. Hay quien nos puede influenciar de manera positiva. No sé si todos estén relacionados, todos estén informados o supieron de la inauguración de la Copa América hace 10 días, ¿sí? Del mensaje que se dio. El mensaje que se dio en la inauguración de la Copa América generó una gran controversia y para muchos indignación. ¿Por qué? Porque el presidente de la CONMEBOL invitó a 2 pastores a dar el mensaje de inicio de la Copa América. Pastores donde se congrega este presidente de la CONMEBOL, les pidió que fueran a dar el mensaje. Y pues los pastores pues dieron el mensaje de inauguración y se los voy a leer. Unos pastores paraguayos. Dice: Dios bendiga América.
El mensaje de Jesucristo sigue vigente hoy en día y Él nos llamó a la paz, a la comprensión y al perdón. También nos dijo: cree, porque para aquel que cree todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes y a todas las familias del continente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y 70,000 personas en el estadio dijeron amén. A lo mejor algunos no sabían ni por qué dijeron amén, ¿no? Pero se difundió. Y no pasó ni 5 minutos, las redes estaban en una explosión. Muchos asombrados, otros tantos indignados, alegando que no se podía dar ningún mensaje político, de ideología, de religión, en ese tipo de eventos, ¿no? El pastor paraguayo pues lo empezaron a atacar en sus redes. Empezó a tener ataques y dijo, por el momento no voy a dar ninguna entrevista porque estoy recibiendo muchos ataques. Pero la palabra de Dios sigue, es viva, ¿no? Entonces, también le preguntaron, bueno, él dijo, si me invitan a este tipo de eventos, pues yo voy a hablar, si tengo oportunidad, de Cristo, ¿sí? Entonces, hay personas que siguen influyendo, ¿sí? Generó una gran indignación, pero, y algunos podrán estar o no estar de acuerdo, pero pues invitan a un pastor a algún evento, sepan que si el pastor tiene oportunidad, pues les va a hablar de Cristo, hermanos. Y de igual forma nosotros, si tuviéramos oportunidad ser sabios, pues hablar de Cristo si tenemos la oportunidad. Obviamente, si va en juego el que pierda este empleo en una empresa, pues el Señor les dé sabiduría para saber qué tienen que decir, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad y de ser de influencia para los demás, somos llamados a hacerlos. El día de ayer hubo un desayuno de varones y el mensaje del pastor pues fue a tomar ese rol de liderazgo como padres, como varones, seas o no padre, de poder influir en la vida de tu familia, pues de donde trabajas, en tu círculo, ¿sí? Hace 2 semanas, de igual forma, el mensaje de nuestro hermano Virgilio fue sobre la importancia de la familia y hace 8 días sobre el rol crucial de un padre. Entonces, estamos padeciendo algunas situaciones como sociedad. ¿Por qué? Pues por la falta de liderazgo de los varones. Entonces, el llamado es a que nos reunamos a este tipo de eventos, reflexionando sobre ese llamado que todos tenemos, porque tenemos pocos años para influenciar a nuestros hijos, y los valores y patrones de vida que les enseñemos servirán para los hijos de sus hijos y para la siguiente generación. Entonces, ayer el pastor comentó de algunos temas, algunos problemas que los varones pasan, como el aislamiento, la vergüenza, el miedo y la justificación. Tenemos poco tiempo para poder ser de influencia a otros, hermanos. Aprovechemos el tiempo, no lo desperdiciemos. Si fallamos en la misión de influir a otros para llevarlos a Cristo, hemos desperdiciado la vida que Dios nos dio. Se requiere de mujeres, hombres valientes, que definan la cultura y no que la cultura y la presión social los defina a ellos. Si influencias a alguien para llevarlo a Dios, habrá valido la pena todo ese tiempo invertido. ¿Sí, hermanos? A una sola persona que tú influencies para que se acerque a Dios,
habrá valido la pena. Decíamos, muchos a nuestro alrededor nos observan, transmitamos la vida de nuestro Señor Jesucristo y decir como el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo decía, en cuanto a mí, hermanos, no puedo predicar nada sino a Cristo y a su cruz, pues no conozco nada más. Eso es lo único que tenemos que predicar, a Cristo y la cruz, ¿sí? Ejerce tu poder de influencia, no lo desperdicies, ejerzamos ese poder de influencia, hermanos. Vamos a levantarnos y ahora vamos a volver a leer Proverbios 1:10, pero ahora como si Dios, nuestro Padre, nos lo estuviera diciendo a nosotros. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Amén. Vamos a orar. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dios espera que sus discípulos influencien, que afecten al mundo. Bendito Padre, Señor, le damos gracias porque su palabra, Señor, nos confronta, nos exhorta, Señor, nos anima, Padre, a ser de influencia, Padre, a llamar a otros, bendito Dios, a cuidar nuestras amistades, Señor, a hablar con nuestras amistades, Padre. Si tenemos oportunidad, Señor, de presentarles, Padre, a tu Hijo Jesucristo, Señor. Compartir, Señor, esa esperanza que tenemos en nosotros. Padre, le damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.